Muy buenas tardes a todos los que nos acompañan en esta tertulia, la cual, pues, como todos los jueves, nos encontramos en horario de 3 a 5 de la tarde, hora colombiana. Este es un espacio generado por el grupo Filociencia y se ha denominado Tertulia sobre Filosofía de la Ciencia. Este es un espacio de diálogo y comunicación virtual en el cual se conversa sobre diversos temas relacionados con la filosofía de la ciencia, su historia, sus debates y controversias, sus relaciones con la filosofía de la tecnología y la sociedad. Es una actividad de extensión del grupo de investigación Filociencia. ¿Cómo poder participar? Mediante exposiciones, diálogos y debates alrededor de documentos leídos previamente por los participantes. ¿Para qué? Para informar, sensibilizar, difundir este campo de conocimiento al público en general que pueda estar interesado. Como ya se dijo, es todos los jueves en un horario de 3 a 5 p.m. hora colombiana y pues por razones de que si hay algún interés adicional podrían escribir a los correos de lochoar@unbosque.edu.co y al correo bastidasastrid@gmail.com. Entonces, bienvenidos a este espacio de tertulia, como ya se dijo, en el cual vamos a conversar sobre un tema particular de filosofía de la ciencia. Para nuestra tarde de hoy, la temática en la cual nos vamos a centrar corresponde al documento o ensayo intitulado Relaciones sobre la lógica y la filosofía de la ciencia. Es un artículo publicado en la revista Protepsis, es una revista de filosofía. Fue publicado este artículo en el año 2020. Previo a ello, pues en el año 2019, su autor lo había entregado a la revista para que luego fuera publicado. El nombre del autor del documento, el doctor Lenin Eduardo López Velas, de la Universidad Autónoma de Nayarit, México. Y pues esta es una publicación también de esta institución como tal. Así que vamos a comenzar y vamos a trasladarnos un poco a la introducción que nos hace el autor y unas precisiones con respecto a la intención del documento, o digámoslo así como unas notas aclaratorias. El autor nos indica que hay diversos tópicos de interés relacionados con el trabajo que hacen los filósofos de la ciencia, y uno de estos es el que busca dar un realce, se busca a través de este texto dar ese realce, y es el de la vinculación entre lógica y filosofía de la ciencia. Algunas peculiaridades en el campo de la lógica son muy palpables al tratar temas de filosofía de la ciencia, y ejemplo de ellos son los términos, en este caso, proposición, premisa y conclusión, en un contexto muy de la investigación científica. Estos, entre otros criterios o términos, no son los únicos. Aunado también a diversas cuestiones que surgen al elaborar hipótesis y contrastarlas, ya que algunas de estas pueden presentarse en forma de un argumento o de una serie de ellos. Lo que se ha dicho hasta el momento lo que hace es que indica solo algunas relaciones entre campos de filosofía mencionados, lo cual sugiere una correspondencia muy marcada en el trabajo de la ciencia. Diversos estudios de la lógica han considerado a esta como una herramienta, cuando dice a esta es a la lógica, como una herramienta de razonamiento en numerosos ámbitos. Su relación con la filosofía de la ciencia, pues, es uno de ellos, entre otros. Y precisamente cuando les mencionaba que el autor nos hace como una precisión o una nota aclaratoria, dice que su tesis, atendiendo que se quiere defender en este texto algo que no es
digamos, omniabarcante o totalizante, sino que se refiere a algo muy específico de lo que él quiere llamar la atención en pro de delimitar su tesis y ser puntual para evitar con ello confusiones a lo largo pues, de todo lo que se vaya presentando aquí. Por eso un primer criterio, digámoslo, es dar a conocer que lo que se desea sustentar a través de este texto es que hay relaciones entre la lógica y la filosofía de la ciencia. Con ello, desde luego, pues no pretende dar un discurso de carácter totalizador donde se afirme que en cada uno de los temas que atañen a la filosofía de la ciencia se presentan cuestiones lógicas. O decir terminantemente que solo la lógica clásica tiene cabida en la filosofía de la ciencia y por tan solo pues mencionar un ejemplo. Un segundo aspecto del ensayo presentado aquí es sugerir, apostar por no sugiere que con ello estemos diciendo o se esté enfatizando solo en una visión del positivismo lógico, aunque pues desde luego que se toma un caso muy específico en un primer momento o primera razón, que es el modelo de explicación científica planteado por Carl Hempel. Y pues eso no se sigue de la tesis que con ellos se esté comprometiendo o esté a favor de una posición o una postura de orden positivista o de la visión del empirismo lógico. Lo anterior, pues es conveniente precisar o decir que pues con este texto hay dos razones que apoyan la tesis que él busca defender y la primera se da a conocer el cómo la lógica se relaciona con la explicación científica, específicamente en el modelo de Hempel, y pues está un ejemplo, un ejercicio de orden histórico, sin que por ello se afirme que ese modelo de explicación científica esté vigente. En la segunda razón, habla de manera general sobre los tipos de conceptos en ciencia, temática de interés en la filosofía de la ciencia, y hace una relación con la lógica en el proceso de un ejemplo que se pone con un concepto comparativo, rescatando algunas de sus similitudes. Entonces, considero que era válido también tener en cuenta estas precisiones que el autor nos hace antes de dar comienzo a su texto como tal. Entonces, cedo la palabra a Luis Francisco. Ahora sí se me escucha, ¿cierto? Sí, Bueno, sí, sí, señor. un saludo para todas las personas que están presentes en esta tertulia, en esta conversación, a todas las personas que vayan a observar en su momento este video. Deseo también precisar que estamos tocando un tema que ya en otras ocasiones hemos abordado, pero desde otras perspectivas. Este canal tertulia sobre filosofía de la ciencia a lo largo de ya 3 años, casi 4, pues en varias oportunidades ha tocado el tema de las lógicas, el proceso de investigación, la filosofía de la ciencia. Entonces, lo que hoy vamos a tratar es un enfoque desde la filosofía general de la ciencia, específicamente el modelo explicativo de Hempel. Y en esa medida, pues ustedes podrían mirar, para quienes estén interesados, podrían observar eh, en el canal Tertulias sobre filosofía de la ciencia, eh, podrían observar en ese sentido, pues que hay múltiples explicaciones a lo largo del tiempo. Aquí voy a hacer un recorrido eh, donde seguramente ustedes se van a encontrar con algunos elementos que son afines a las explicaciones
o conceptos que aquí vamos a presentar en el día de hoy. Y quiero hacer ese énfasis porque en su momento tuvimos la oportunidad de hacer unas presentaciones muy detalladitas acerca de estos elementos. Por ejemplo, las definiciones científicas, el lenguaje científico y sus características, las hipótesis científicas, están relacionadas con estos modelos explicativos a los cuales hoy nos vamos a dedicar. Por supuesto, van a encontrar otro tipo de temas que están relacionados con la explicación. Y en ese sentido, pues van a encontrar que hay elementos, por ejemplo, aquí en el paradigma clásico de la ciencia y alternativas para su desarrollo, se toca el tema de, de las lógicas en filosofía de la ciencia. Eh, Cuando tratamos el tema del positivismo lógico, también se va a ver eso. Entonces, quienes quieran ampliar, eh, pueden consultar estos videos. Por ejemplo, aquí tenemos Popper y el racionalismo crítico. Tenemos alguien que va en contra del pensamiento de Popper como Feyerabend. eh, y en esa medida van a ver que esa relación entre lógica y filosofía de la ciencia toca con múltiples aspectos de distintas conferencias o tertulias que hemos tenido. Acá tenemos, mira, deducción e inducción en ciencia. Está relacionada con la aplicación de las formas lógicas de investigación. Lo mismo si tomamos aspectos como el análisis en la investigación científica, la síntesis y la analogía en la investigación científica, la abducción igualmente. Entonces traigo a colación todo esto dentro del canal de tertulias sobre filosofía de la ciencia con el propósito de decirles que si se quiere profundizar mucho más sobre los aspectos relacionados con estas vinculaciones entre lógica y filosofía de la ciencia, ustedes pueden explorar los distintos videos. Hay 179 videos, con el que se está construyendo hoy serían 180 videos, dentro de los cuales hay varios aspectos que tratan el asunto de la relación entre lógica y filosofía de la ciencia, sino que en el día de hoy lo vamos a abordar de una manera un poco más escolar, llamémoslo así, de una manera más sencilla, porque en los otros se ha ido de manera más profunda, si se quiere, en algunos de manera más técnica. En ese sentido, pues aquí en el día de hoy, pues solamente lo trabajaremos tal como el profesor de la Universidad de Nayarit lo está planteando. Y en ese sentido, podemos decir que a la lógica se le ha concebido como la ciencia del razonamiento o o la ciencia formal de los procesos del pensamiento. Esto debido a que se encarga de separar los argumentos en dos tipos o clases. Los argumentos correctos o los incorrectos. La corrección o incorrección se debe a unas leyes básicas que tiene la lógica y que permiten denominarse leyes de la inferencia. Esas leyes de la inferencia permiten determinar si formalmente los enunciados están correctamente formulados o no. En ese sentido, uno puede entender que si la conclusión de un enunciado se sigue de unas premisas empleadas, es decir, si esas premisas eh, son el fundamento de una conclusión, entonces el razonamiento, antiguamente le decíamos silogismo o inferencia, entonces el razonamiento, inferencia o silogismo es correcto. Caso contrario, cuando formalmente no obedece a las leyes de inferencia, se puede decir que el razonamiento pues, es incorrecto. En este punto, no se menciona que al lógico o al especialista en lógica le interese el contenido del razonamiento. Y esto es un asunto muy importante porque muchas veces, y desde el punto de vista pedagógico, se ha cometido el error
y yo viví la experiencia, en que cuando a uno le estaban enseñando los fundamentos de la lógica, no le decían exactamente qué era la estructura formal de la operación de razonamiento. Y entonces uno se enredaba con el contenido de los enunciados que estaban dentro del proceso del razonamiento. Eso me ocurrió a mí en mis primeras etapas como estudiante de secundaria, en el aprendizaje de los elementos básicos de la lógica. En este caso hay que entender que la lógica se interesa básicamente a la atención al proceso de inferencia mencionado anteriormente y que obedece a las llamadas leyes de inferencia. Hay un video que habla acerca de esas leyes, que en su momento, hace unos 2 años tal vez, estuvimos trabajando. En relación a esto, entonces, se dice que la lógica es una ciencia formal porque trabaja con entes ideales. La lógica está considerada usualmente como una ciencia formal, ya les decía, ya que sus objetos de estudio no son ni cosas ni procesos, de lo que no se sigue que en esas formas no se las pueda dotar de un contenido empírico. Por supuesto, el contenido empírico vendría después cuando se combina el razonamiento con la actividad científica, con la actividad investigativa, exploratoria o de laboratorio. El significado fáctico, es decir, el significado de los hechos que se les asigna a los objetos formales, como este es el caso de la lógica, incluso también la matemática, no es una peculiaridad exclusiva de la lógica. Ya decimos, en la matemática también opera. Sin embargo, esto no impide que haya un puente entre los llamados entes formales utilizados dentro de la lógica y los procesos que se den dentro de las ciencias fácticas, las ciencias basadas en los hechos. Y esto se hace a través de la construcción de enunciados que constituyen el llamado lenguaje científico. Y por eso es que hay una vinculación directa entre las estructuras de la lógica con las leyes de inferencia y los enunciados teóricos que hacen parte de lo que se considera lenguaje científico en una determinada disciplina. Es así como pueden darse ejemplos donde en diversas áreas de las ciencias, como en la física, la química, la psicología, la ciencia política, por decir algunas, se recurre al uso de la lógica como una herramienta de articulación en pro de brindar una explicación de determinado suceso en un campo específico de la ciencia. Y cuando se habla de la palabra explicación, voy a recordar aquí algo señalado por von Wright en sus desarrollos de la explicación científica. Es que al dar una explicación, uno lo que hace es desenrollar una secuencia de organización del pensamiento para poder dar una conclusión y que esa conclusión sea, desde el punto de vista lógico, verdadera. Ahora, desde el punto de vista empírico puede ser, no la podríamos llamar verdadera, sino más bien verosímil o cercana a, a la hipótesis que inicialmente se había formulado, pero indudablemente en la ciencia empírica se podría hablar de verosimilitud. Entonces, en ese sentido, vemos que hay una diferencia entre lo que es la explicación en términos formales de la lógica y la explicación cuando tienen un contenido empírico. En la lógica hablamos de un enunciado verdadero porque corresponde a los elementos básicos de la aplicación de las leyes de inferencia que no presentan ninguna contradicción. Y llamamos de enunciados verosímiles cuando con la utilización de las estructuras formales de la lógica construimos frases, sentencias, organización lingüística que habla sobre un hecho que está articulado lógicamente, pero que ese hecho empíricamente ha sido contrastado y en ese sentido lo denominamos un enunciado verosímil. Bien, atendiendo a lo que se quiere defender en el texto de este profesor de la Universidad de Nayarit, entonces a continuación se va a presentar una relación encontrada entre uno de los temas más importantes de la filosofía de la ciencia,
Se refiere al tema que ya medio enuncié, que es el de la explicación científica. Y para ello, pues vamos a utilizar em, eh, una propuesta que hizo Karl Hempel, que fue uno de los difusores del positivismo lógico, de los que se preocupó por los modelos explicativos junto con Carnap, acerca de cómo se hace la explicación científica, las estructuras lógicas de los enunciados científicos. Entonces, voy a ceder la palabra para que alguien más continúe eh, señalando esto, y ahí iremos intercambiando en la medida en que sea necesario. Yo quisiera, antes de que habláramos de este modelo de Hempel, un poquitico como recordar del personaje, que eso también como que ambienta a quienes nos escuchan o a quienes puedan ver este video. Y Correcto. comentarles que estamos hablando de Carl Gustav Hempel, quien nació en 1905 en Princeton, eh, en Nueva Jersey, y falleció en Nueva Jersey en 1997. Él fue un filósofo empirista lógico y epistemólogo. Se nacionalizó en Estados Unidos, fue fundador del modelo nomológico deductivo de las ciencias, destacado representante del Círculo de Viena, quien emigró a Estados Unidos en 1937, donde ejerció como profesor en diversas universidades. Y pues fue un autor, o es autor de lo que ya venimos diciendo, la explicación científica, en el año 1965, y otra de sus obras, Mente y Cosmos, en colaboración con otros autores, en 1966. Su última obra fue Fundamentos de la formación de conceptos en ciencia empírica, 1988. Hempel pues, se destacó como figura clave en la epistemología del siglo XX, en la cual desarrolló diversos conceptos esclarecedores sobre la naturaleza de la explicación científica, que tuvo en la primera mitad del siglo una fuerte hegemonía filosófica, y es por eso considerado como una figura central del positivismo lógico, corriente filosófica abocada al estudio del lenguaje científico y fervorosa crítica a todo tipo de metafísica. Entonces, esto nos ayuda a entender un poco más por qué en este texto el doctor Lenin nos está hablando de Hempel. Bueno, así yo quisiera de todas maneras, para la orientación de quienes estén observando el video, contribuir a algo de lo que tú acabas de señalar. Es que naturalmente Carl Gustav Hempel, él nació en Oranienburg, Alemania, y, sí, como tú dijiste, falleció en Princeton Township, Nueva Jersey, en 1997, no hace mucho. Entonces, en ese sentido, porque hay que decir, él es de origen alemán y él hacía parte del Círculo de Berlín, eh, con Reichenbach, y fueron de los que se acercaron al Círculo de Viena, y por eso es que fue posteriormente un difusor de muchas de las ideas del Círculo de Viena. Quería, digamos, como complementar eso con lo que tú ya habías señalado. Continúa, por favor. Perfecto. Entonces, con este marco que nos da pues más elementos para mencionar que esta sección que se trata sobre la lógica de la explicación científica, pues toma precisamente el modelo de Hempel. Así que pues se puede llegar a entender la explicación pues de diversas maneras. Y en la vida cotidiana, por ejemplo, nosotros lo usamos muy, o lo escuchamos muy a menudo como cuando un profesor le explica cómo se resuelve un problema de matemáticas, ya que pues los alumnos a los que atiende pues presentaron algunas dudas sobre cómo llevarlo a cabo, o cuando alguien dice que un amigo le explicó a otro cómo hacer uso de una aplicación en un móvil. Entonces aquí tenemos una forma de entenderlo en la vida cotidiana.
Sin embargo, pues hay la otra manera, o hay una muy diferente, que pues nos muestra aquí desde la lógica científica y que es la que se quiere pues profundizar. En ese caso, los efectos de desarrollar esta forma de explicación están relacionados con el desarrollo de la racionalidad científica o de la racionalidad que Francisco nos estaba expresando, que defiende la tesis del texto y se explica o se menciona la explicación científica entendida como aquella que responde a una pregunta en particular, que es la pregunta del por qué, en relación con algún fenómeno de diversa índole. Así que un motivo para que llevaría a pensar sobre la importancia de la explicación científica en filosofía de la ciencia, pues es la presencia de procesos que se dieron en los años 60 sobre su comprensión. Aquí encontramos en estas discusiones autores de la filosofía de la ciencia como Bas van Fraassen, Wesley Salmon, Kirchner, entre otros, muchos otros nombres que pudieran estar mencionados aquí y que estuvieron interesados en la temática. Esto nos lo aclara precisamente el doctor Moulines en un texto del año 1911. Y es que, pues, en las ciencias empíricas el tema de la explicación científica es bastante significativo. En su texto Filosofía de la Ciencia Natural, hablando en este caso ya de Hempel, dota de relevancia el punto del que se está desarrollando en esta disertación. Y específicamente dice que uno de los objetivos primordiales de toda ciencia empírica es explicar los fenómenos del mundo de nuestra experiencia y responder no solo a los qué, sino también a los por qué. Si bien por un lado hay una coincidencia general sobre este punto, por otro, existen considerables diferencias en opinión acerca de la función y las características esenciales de la explicación científica, precisa Hempel. Lo que ha de rescatarse de esta cita que nos muestra el doctor Lenin es que en la explicación científica hay una gran coincidencia de responder a los por qué en los fenómenos del mundo. Ciertamente pues habrá cuestiones que vayan más allá de esto, como el profundizar en las características de la explicación científica u otros aspectos de esta, de los cuales pues no es la intención en este momento o en esta disertación entrar a profundizar en ello. Ahora bien, en el contexto en el que se ha establecido, la explicación científica, esta se subsume o se integra bajo leyes científicas, donde ley científica es entendida como un enunciado general que describe una regularidad empíricamente constatada que se pretende que sea pues válida para todo tiempo y lugar, confirmada por los elementos empíricos adecuados disponibles. Entonces aquí vamos viendo un primer criterio o aspecto y es cómo está relacionado con ley científica a través de enunciados. ¿Quieres decir algo, Francisco? ¿O alguien para ir dialogando? Bueno, pues hay una cosa que tal vez se puede esbozar. En la literatura de la filosofía de la ciencia en alemán se puede definir la explicación como la relación por las causas, lo que se conoce como Erklären, como una respuesta a la pregunta de por qué ha sucedido un hecho o aparece un fenómeno. Es decir, es la respuesta al interrogante sobre las causas o motivos fundamentales, estableciendo en dichas respuestas unas relaciones, llamémoslo así, lógico y también matemáticas cuando se refiere a datos empíricos que implican vínculos entre variables que se pueden denominar variables antecedentes y variables consecuentes, o sea, de unas que son generadoras y las otras que son consecuencia de las generadoras.
Esas características están configuradas por definiciones que son funcionales, ya cuando hacen parte del conjunto de enunciados dentro del lenguaje científico, eh, y que hacen parte de las realidades que son objeto de indagación, que hacen parte de los temas de cada ciencia en especial. Eh, por eso se puede decir que explicar un fenómeno A es dar respuesta precisa a la pregunta de por qué se sucede o por qué se produce A. Eh, Sería como básicamente ese un aporte como para permitir también una aclaración mayor del concepto de explicación. Que si lo juntamos con lo que había dicho hace un rato de Henrik von Wright acerca del desenrollar. Ese desenrollar es saber el origen de algo, es decir, explicación por sus causas. Eso permite entender por qué la explicación está vinculada a una concepción que tiene una base metafísica, llamémoslo así, que es la explicación causal, porque hay una suposición de que dentro de la explicación hay antecedentes y hay consecuentes. Eso, por lo pronto, Astrid. En ese caso, pues precisamente relacionado con lo que estás hablando del antecedente y el consecuente, el autor toma dos criterios muy específicos que son el explanandum y el explanans. Sí, y el explanans. Entonces, voy a ir desarrollando un poco esto para que se entienda y está en conexión con lo que tú acabas de mencionar. Y es que la explicación científica está compuesta pues por dos partes, las cuales son como una explicación de grosso modo. La primera es el explanandum, lo que indica el hecho que se quiere explicar. Y un ejemplo de esto pues sería, dice él, ¿por qué las jirafas tienen el cuello largo? ¿Por qué estalló el radiador de un automóvil en una noche fría? Por dar ejemplos. Luego de ello, pues el explanandum lo que hace es de allí contener un conjunto de leyes y esta segunda parte de la explicación científica pues se le conoce como el explanans. Y en este caso, en este último que es el explanan, el elemento se entienden las oraciones que se citan y utilizan en pro de explicar un determinado fenómeno, lo cual también integran condiciones de lo que tú estás diciendo, antecedentes que dan previas a lo que se desea explicar. Entonces aquí vemos cómo está conectado el explanandum con el explanans, que es lo que nos llevaría a lo que científicamente estamos hablando como explicación. Y de este modo, explicar sería vincular el caso que aparece en el explanandum con varias leyes que se relacionen a este y un conjunto de condiciones antecedentes, es decir, al explanans, quedando así explicado a la luz de ciertas leyes. Entonces nos va mostrando esa relación entre lo que se explica o lo que se quiere mostrar y cómo integra allí unas leyes o unas formalidades de lógica, que es lo que estamos teniendo en cuenta. Hay una cosa que hay que agregar ahí que no la contempló el profesor Lenin. Él va hablando de unas leyes que permiten que el explanandum pueda posteriormente eh, generar un explanans, y es el hecho de aplicando el razonamiento a partir de unas leyes. ¿Y qué son leyes? Entonces, ese es un elemento que no está contemplado acá, pero tenemos que abordarlo. Se va a considerar como ley dentro de la ciencia. Hoy por hoy ese concepto está bastante cuestionado a las invariancias que se presentan en fenómenos donde la aplicación de ciertas condiciones de ejecución de ciertas prácticas empíricas hace que el resultado siempre sea el mismo, lo cual lleva a inferir de que existe una invariancia
que se repite permanentemente. Y cuando eso se da en toda condición y lugar bajo las circunstancias en las cuales se ha diseñado la prueba, se dice que hay una ley que se aplica, porque todas las veces opera de la misma manera. En ese sentido, eh, por eso, en un principio, dentro del desarrollo de la filosofía de la ciencia, cuando se hablaba de leyes, se consideraba que el universo, el cosmos, las realidades se podrían leer perfectamente de manera matemática, cosa que es cierta hasta cierto punto, porque hoy por hoy no podríamos hablar de leyes en estricto sensu, sino podríamos llamar de regularidades dentro de las cuales operan los fenómenos. Y por eso es que aparece posteriormente una lógica que no es una lógica estricta de verdadero o falso, sino que es una lógica que se acerca con los modelos de tipo estadístico para observar en términos de probabilidad la ocurrencia de un determinado fenómeno cuando hay cierto tipo de regularidad dentro de un campo de fenómenos. Es importante señalar esto. Tal vez el profesor Lenin no lo consideró. Por supuesto, cuando Carl Hempel en la década de los años 30 planteó su explicación científica en su publicación, pues estaban considerando la existencia de leyes. Hoy es mucho más difícil hablar de eso porque sabemos muy bien que el universo no es una máquina. Eso obedece a una concepción mecanicista del universo. Y hoy sabemos que los fenómenos que se encuentran en la realidad son sistemas complejos en los cuales podemos encontrar regularidades, pero no mecanismos. Hoy no podemos hablar de mecanismos donde siempre ocurre exactamente de la misma manera, sino que hay aproximaciones con una regularidad específica. Ni siquiera ni siquiera en física de altas energías vamos a encontrar siempre exactamente lo mismo. Hay ciertas variaciones y entonces en esto, por eso es que operan la lógica de las probabilidades. Muy bien, no sé si de pronto, bueno, Armando quiere hacer un comentario, lanzar una pregunta. Sé que Santiago está organizando ideas. Bueno, no, yo creo que lo importante ahora es como encontrar como esta, de qué se tiene por un razonamiento. Entonces, en ese sentido, explicar sería vincular, ¿no? En el caso que aparece como el explanando, que tiene que ser con varias leyes que se relacionan a este y un conjunto de condiciones antecedentes, es decir, el explanans. Y así queda explicado, y esto queda explicado a la luz de ciertas leyes, por una parte. También hay que ver que si se caracteriza de esta manera general, este modelo de explicación científica es lo que se concibe como un razonamiento y que como tal está presentado con leyes, con datos y obviamente presenta también una conclusión. Digamos que en este punto es donde se establece la relación de la explicación científica con la lógica, que es donde, digamos, lo que el texto está proponiendo. A saber, es su vinculación con el proceso de razonamiento con las partes que componen un argumento, premisas y conclusión. Además, también conviene hablar de dos tipos de adecuación en el modelo de explicación científica en cuestión. O sea, una primera es de carácter lógico, lo cual sugiere que el explanandum tiene que ser una consecuencia lógica del explanans. Y esto es como un requisito explicativo de ambos elementos digamos, que suma a que el explanans debe poseer contenido empírico, es decir, debe ser posible someterlo a una prueba empírica. Y la otra adecuación es la de tipo empírico, que son los enunciados del explanans, que deben ser verdaderos o aproximados a la verdad. Digamos que para cerrar este punto de la explicación del planteamiento de nuestro amigo Lenin, la explicación científica a partir del razonamiento es a partir de premisas y conclusión y puede presentar al explanandum
de dos formas. Una primera, como la explicación de un hecho que ya sucedió o puede tratarse como un enunciado, digamos, hacia el futuro. Como sucede con el presente modelo de explicación que está utilizando Lenin y que se utiliza para dar a conocer su relación con la lógica y que permitiría no solamente explicar un evento, sino que a partir de ese razonamiento predecirlo. Digamos que de aquí en adelante ya sería como la explicación de la lógica en el lenguaje de la ciencia y los conceptos utilizados en la ciencia, para que ustedes sigan allá adelante. Muchas gracias, Armando, por tan sucinta y clara explicación. Vale decir que aquí en este momento estamos abordando básicamente una forma que es limitada dentro de la filosofía de la ciencia, que es la explicación científica que vincula los fenómenos en términos de relación lógico-empírica que, claro, han sido muy propicios dentro de lo que se llamó el positivismo lógico o empirismo lógico o visión heredada de la filosofía de la ciencia, que más o menos hasta terminados los años 60, casi 1970, estuvo muy en boga dentro del campo científico y la filosofía de la ciencia en general. Eh, por supuesto, como estamos pretendiendo que este video sea un video introductorio para quienes no son muy allegados a los procesos de la relación entre lógica y filosofía de la ciencia, debemos decirle que hay otras formas de explicación científica y utilizo la palabra explicación en un sentido más genérico, porque encontramos que, por ejemplo, hay unas formas de, de comprensión científica o de desarrollo científico que está basado en la postulación de enunciados generales que se deducen hipotética y de manera deductiva basado en modelos matemáticos. Eh, Está también básicamente el despliegue de los llamados experimentos en los cuales la estructura lógica no la va a dar previamente el investigador, sino que los datos de un experimento que da unos resultados después permite la construcción de hipótesis explicativas utilizando las formas de razonamiento. Está también la construcción hipotética de modelos analógicos y también está otras formas de comprensión que es la ordenación de las simultaneidades que son de mucha variación mediante ejercicios comparativos, modelos de comparación y de clasificación, que aquí en la explicación científica no se da como la plantea Hempel. Esa es otra forma también de utilización dentro de las ciencias. Y por supuesto, claro, está la explicación basados en modelos estadísticos de regularidades en los fenómenos y esto se hace con cálculo de probabilidades, que aquí sí el modelo de explicación científica derivado de lo de Hempel se da, pero no en términos de verdades ni en los términos de resultados conclusivos en términos de leyes, sino en términos de regularidades. Y esta otra forma de explicación que tiene que ver con las derivaciones histórico-genéticas de los procesos. Si ustedes se dan cuenta, hay varias formas de razonamiento, no solamente está el explicativo, sino hay estas otras formas. Quienes quieran profundizar un poco más en ello podrían ver, por ejemplo, el video que nosotros subimos al canal correspondiente a la semana pasada de un texto de Ian Hacking acerca de los modelos de razonamiento científico. Y ahí es donde uno se va dando cuenta. Aquí estamos solamente tocando el modelo explicativo en su forma clásica, sobre todo para aquellos que están iniciándose en el proceso de comprensión de la relación entre lógica y filosofía de la ciencia. Y que muy bien estaba haciendo la síntesis explicativa Armando. Y por ello, pues entonces, esto nos permite entender que hay muchas más cosas
de las que uno puede suponer en estas relaciones entre la lógica y la filosofía de la ciencia. Vamos a ver ahora, pues, que para llevar a cabo las actividades de la filosofía de la ciencia y dar a conocer los resultados obtenidos en las ciencias particulares, estas se sirven de un lenguaje propio y vamos a tomarlo solamente para el caso de las ciencias empíricas en el modelo explicativo que da Hempel, que en ese sentido constaría de 3 partes. Y aquí nos vamos dando cuenta de la inmensidad y el universo tan grande que conforman las explicaciones de la filosofía de la ciencia. Está una, por favor, apagan por ahí por favor, gracias. Entonces tenemos allí, primero, vamos a encontrar en este modelo explicativo que hay en la configuración de los enunciados científicos, hay un conjunto de palabras o términos que se emplean eh, en un lenguaje de origen natural, en cualquiera de las lenguas, pero que después se vinculan en el armazón de la estructura lógica con lo que va a ser el lenguaje científico de carácter explicativo. Tenemos en segunda medida un conjunto de expresiones propias de las ciencias formales. Y aquí pues vienen los modelos enunciativos de la lógica y de la matemática, que son de carácter hipotético deductivo y que se combinan con el primer elemento que acabo de señalar. En tercer lugar tenemos las expresiones técnicas que se presentan con un significado específico en un contexto empírico particular. Me estoy refiriendo al significado de estas definiciones operacionales que describen, que caracterizan los rasgos, atributos de un fenómeno que está siendo objeto de investigación. Entonces, esto se desgrana de tal manera que tiene unas expresiones que empíricamente pueden ser contrastables. Estas expresiones técnicas que operacionalmente se definen en detalle, se configuran con el conjunto de expresiones de la lógica y la matemática y con la estructura del lenguaje natural para poder construir lenguaje científico. Es bien importante que ustedes tengan en cuenta esto, porque es que de esa manera que se construyen los enunciados científicos que habitualmente están configurando lo que se conocen como las teorías y que se desarrollan luego de un trabajo empírico y en los informes conclusivos de los artículos de investigación, resultado de los trabajos de investigación. Si bien es cierto, se presenta una división en 3 grupos principales, como los que mencioné, el segundo, que es el de la estructura lógica y matemática, tiene la finalidad de rescatarse en favor de dar apoyo a la tesis que se propone en el texto. ¿Y por qué digo esto? Porque es que es el que permite hacer el edificio, la armazón. Es el elemento que configura la arquitectura del enunciado científico. Es el que arma las bases, los pilares en los cuales pueden colgar las palabras o términos del lenguaje natural y las expresiones técnicas propias de la ciencia específica que se esté desarrollando. Ahora bien, es importante mencionar que esta división se había venido trabajando con Carnap en la obra Fundamentos de la Lógica de la Física. Carnap es otro miembro del llamado Círculo de Viena, miembro del movimiento del positivismo lógico, y que en su traslado a los Estados Unidos en la década de los años 30 y sus desarrollos en los años 50 permitió pues conocer o desarrollar su trabajo como empirismo lógico y entender que el análisis de la ciencia se reducía a los estudios de el contenido de las teorías científicas en sus aspectos técnicos y lingüísticos y a su estructura lógica. Por supuesto, los miembros del Círculo de Viena tenían una concepción mucho más amplia que esta que estamos señalando
planteada tanto por Carnap como por Hempel, pero su reducción se debió porque tenía más elementos de tipo educativo, político, social, cultural, se debió a la persecución que recibieron los intelectuales alemanes o los intelectuales europeos llegados a Estados Unidos luego de la Segunda Guerra Mundial, donde había un gran temor de una invasión comunista que llevó a todo un proceso de cacería de brujas que condujo a que, por ejemplo, filósofos de la ciencia como Carnap principalmente o Hempel redujeran todo el asunto de la explicación científica a estructuras lógico-semánticas y sintácticas del lenguaje científico. Como ya se ha dicho, hay una relación que se presenta entre el tema de los conceptos utilizados en la ciencia, que es un tema de interés en la filosofía de la ciencia, con la lógica. En favor de fundamentar esta relación propuesta, uno de los filósofos de la ciencia argentino-mexicano, Pablo Lorenzano, señala lo siguiente y que vale la pena tener en cuenta. En cuanto a las expresiones pertenecientes a las ciencias formales, estas incluyen expresiones provenientes de la lógica, tales como variables para objetos de diversos tipos, conectivas, que son las que permiten articular unos enunciados con otros desde el punto de vista lógico, cuantificadores que señalan todos, ninguno, algunos, reglas para la construcción de los términos, es decir, las reglas de inferencia lógica. Sí, entonces, sí, entonces, si P, entonces Q y Q, entonces R, por lo tanto, Q, entonces R. Enunciados de ese estilo que obedecen a unas leyes que están descritas en algunos de los videos que señalé dentro del canal. Y esto, pues, a partir de elementos que son simples y también de las matemáticas, donde se incluye la teoría de conjuntos, porque esta sirve para articular los enunciados como conjuntos. Y también se entienden como conjuntos de números y expresiones para ya sea espacios, relaciones, funciones y términos matemáticos. Entonces, en ese sentido, es importante entender cómo la lógica se vincula con todos estos elementos para organizar la construcción, la armazón de lo que son los enunciados de las teorías científicas. Aunque pues se ha citado aquí a las matemáticas como parte constitutiva de los conceptos mencionados, el enfoque que aquí queremos dar énfasis es el de la lógica. Volviendo a lo de los conceptos en ciencia, estos pueden ser divididos, como veníamos diciendo, en clasificatorios, comparativos, cualitativos. Un ejemplo adecuado para dar cuenta de la relación entre lógica y el lenguaje de la ciencia es con respecto a los conceptos comparativos. Se dice que a menudo un concepto comparativo puede llegar a ser la base de un concepto cuantitativo. Pues a propósito de esto se utiliza lo dicho como que algo está más caliente o está más frío inicialmente para luego pasar a un concepto ya formalizado que sea estándar, que estamos denominando temperatura. Bueno, yo dejo aquí y le doy la palabra a algún otro compañero que quiera continuar. Muy bien, entonces ya vamos entonces conectando esto con criterios que tienen que ver con el lenguaje, como bien se viene explicando o se viene argumentando. Y en este orden de ideas que Francisco nos ha planteado, es que el propósito pues, de este concepto como el que se usa en el contexto científico es de dar precisión y que Carnap en torno a estos conceptos de carácter comparativo lo que trata es de presentar un ejemplo donde se echa mano de una balanza y dos objetos.
Y de esta manera pues establece una comparación en el peso de cada uno. Utiliza entonces la I mayúscula para observar una relación de igualdad. Entonces aquí vamos viendo cómo se va estableciendo estas relaciones lógicas entre el lenguaje y lo observado o lo que se quiere explicar. Entonces, cuando se menciona el criterio de igualdad entre el peso y de dos objetos en una balanza, y se tiene en cuenta, por ejemplo, señalar la expresión menos que, aquí vamos uniéndolo con expresiones del lenguaje, lo que va a buscarse con ello es como seguir un proceso de lógica en la relación entre estos elementos, lo que hace de ello, para dar la explicación de orden científico, es tomar en cuenta el procedimiento convencional que se quiere llevar en este ejercicio y establecer con ello pues las dos relaciones que se explicarían a todos los cuerpos, entonces ya se llevaría a una generalización que está relacionado con el tema de peso y el dominio para tratar lo comparativo. Entonces vamos viendo que se toman hechos del mundo, se hacen estas comparaciones y aquí estamos tomando el primer término, el criterio de igualdad en relación con menos que. En este ejemplo, Carnap, que está describiéndose aquí, propone que la relación de igualdad debe ser simétrica, ¿sí? Es decir, si es válida para dos cuerpos, en este caso A y B, pues también sería válido para B y A, ¿sí? Además, tendrá que ser, por otro lado, entre sus características, de carácter transitiva. Así que si es válida entre A y B, y entre B y C también será válida entre A y C, lo que anterior permite agregar un tercer elemento, que en este caso sería tener en cuenta a un elemento C. De esta manera, si se llega a afirmar que el equilibrio en una balanza es simétrico, en otras palabras, si los dos objetos se equilibran, aunque se cambien de lado, también se seguirá presentando esa relación. También así se equilibran, si se equilibra A y B con B y C en los platillos, se espera que el equilibrio entre A y C, por lo tanto, se queda de carácter transitivo. O sea, que pasa esas características al otro elemento. Sí, así, si me permites, pues quisiera decir lo siguiente, porque aquí pues el profesor Lenin se centra solamente en un tipo de relación de inferencia lógica, pero creo que vale la pena, como tú y yo lo sabemos, y también Armando, que ha estado largo tiempo, y Estela, podemos ampliarlo un poco más. Porque dice el profesor Lenin que por qué motivo se menciona lo anterior. El ejemplo expuesto, grosso modo, da muestra de la relación con la lógica, con el concepto comparativo de peso en el ejemplo, y donde se pretende ser específico es con la propiedad de la transitividad. Sí, ese elemento de transitividad que tiene una relación con la lógica y ya lo vamos a ver. La propiedad de transitividad es entendida como la que cumple con que dos elementos se relacionen, primero y segundo elemento, y este último con un tercero. Eso está vinculado con lo que antiguamente en la lógica aristotélica se llamaba el tercero excluido o incluso. Haciendo uso de la formalización de la regla de diferencia del silogismo hipotético, que es una sola forma de razonamiento, se presentaría la relación de transitividad de la siguiente manera. Si P entonces Q y Q entonces R, entonces P entonces R. Que fue un poco lo que intenté decir hace un rato, pero creo que lo dije equivocadamente. Entonces, teniendo en cuenta eso que estamos señalando, el silogismo hipotético no es solamente una de las formas lógicas que se utiliza con respecto a la explicación científica. Hay muchos más elementos allí que habría que ver. Entonces, en ese sentido, eh, me parece que es importante
mirar lo siguiente. Vamos a ver. Mirar lo siguiente. Ah, bueno, no, este no. Este no. Vamos a mirar lo siguiente, que me parece que es importante poderlo. Precisar. Sí. De poderlo precisar de la mejor manera. Ujú. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver dónde lo tenemos. No, tal vez aquí no lo tenemos en este momento. No, bueno, pero entonces los voy a mencionar. Ujú. Voy a mencionar lo que quiero decir. Es que tenemos, además de estas formas, vamos a ver si por acá sí. Formas de razonamiento. Sí, estaba tratando de ver si ahora sí ya. Entonces, entender lo siguiente, es que todo esto que ha venido explicando el profesor Lenin está basado en las reglas de la inferencia. ¿Y qué son las reglas de la inferencia? Las reglas de la deducción. Y debemos entender qué es la deducción. Entonces, si observamos con detalle, la deducción es una operación central de la lógica y sobre ella se han dado diversas conceptualizaciones, que es el paso de un enunciado general a uno particular, es partir de los enunciados sobre los hechos conocidos para llegar a enunciados sobre los hechos no conocidos. Es un proceso inteligible de inferencia en el que se da una secuencia de premisas o enunciados básicos de los cuales necesariamente se deriva una conclusión que se considera válida. Y observen que aquí no estamos diciendo que se considera verdadera, sino que se considera válida por la estructura del razonamiento. Y existe una característica básica en la deducción. Es ante todo una derivación de un enunciado de mayor jerarquía a uno de menor jerarquía en términos de generalidad. Entonces, teniendo en cuenta eso, podemos entonces posteriormente entender que las formas lógicas del razonamiento están vinculadas básicamente con la deducción, y la deducción posee un conjunto de reglas de inferencia, como les he venido diciendo a lo largo de esta presentación, de las cuales se presentan a continuación algunas que son las consideradas básicas, previamente de la presentación de los símbolos más usados en ellas. Esos símbolos son esos conectores de los cuales el profesor Lenin hablaba. Tenemos el símbolo de la conjunción, que se lee como I, que ustedes pueden observarlo acá. Está el de la disyunción, que se lee como O, que es un símbolo de separación. El primero es uno de asociación, el de conjunción es de asociación. El segundo es de separación. Tenemos esta de la flechita, que es la implicación. Sí, entonces. Y tenemos el de la doble implicación, que es el símbolo de la implicación bicondicional, que se lee sí y solo sí. Y tenemos un último, que es el de la negación. Entendiendo eso, vamos a ver cómo es que se pueden hacer las lecturas de las estructuras lógicas basados en las leyes de inferencia, y qué es lo que permite hacer esa arquitectura con el lenguaje natural y los términos técnicos dentro de una determinada ciencia, como explicamos anteriormente. Entonces, en ese sentido, podemos decir que aquí tenemos algunas reglas de inferencia deductiva. Tenemos el modus ponendo ponens. Si P, entonces Q, y se da P, por lo tanto Q es válida.
el modus tollens, si P entonces Q, pero no se da Q, por lo tanto no se da P como forma válida. El modus tollendo ponens, si tenemos P o Q, pero negamos a P, entonces afirmamos Q. Si tenemos P o Q y negamos Q, entonces tenemos P. Está el de la doble negación, que ocurre que cuando negamos seguidamente durante 2 veces una proposición, esta proposición, pues por supuesto, queda doblemente negada y es una afirmación. No es cierto que no es P, resulta que es P. Está la regla de la simplificación de P o Q, entonces cualquiera de las dos es válida, P o Q. Está la de la adjunción, P y Q, o Q y P. Está el silogismo hipotético, que es el que presenta el profesor Lenin, que es si P entonces Q y Q entonces R, por lo tanto P entonces R, que es la aplicación del tercero incluido. Está la ley de la adición, que es, tenemos a P y P o Q, y tenemos a Q, P o Q, que son mecanismos sencillos de cómo opera nuestro pensamiento. Está la ley de la simplificación disyuntiva, la ley del silogismo disyuntivo, leyes conmutativas y la ley de las proposiciones bicondicionales. Estas formas son parte del proceso de razonamiento deductivo que es típico en la investigación, no solamente educativa, aquí lo tenemos para una presentación educativa, pero en general es para todas. Generalmente los diseños transeccionales o transversales, que son de tipo exploratorio, descriptivos y correlacionales en investigación, o los diseños longitudinales o evolutivos, que son de tendencias en poblaciones o de evolución de cohorte de panel, que es una evolución de tendencia de grupo en las investigaciones. Los diseños experimentales propiamente dichos, que son de selección aleatoria, manipulación de variables independientes y medición de variables dependientes con 3 variantes posibles. Y los diseños factoriales a partir de las variantes de los diseños experimentales propiamente dichos. En todo ese tipo de diseños de investigación se utiliza estas formas lógicas. Y entonces ustedes van a entender ahora cómo en esos diseños donde la lógica se aplica ya como método dentro de los experimentos o metodologías de investigación, después en la configuración, como dice el profesor Lenin, de los enunciados de carácter científico, esas estructuras también de inferencia lógica se utilizan junto con el lenguaje natural y el lenguaje técnico, la configuración de lo que serían los enunciados científicos. Eso quería señalarles para entender el papel que tiene la lógica tanto en la investigación empírica como en la configuración de los enunciados científicos. Armando, Sí. ¿quieres? Pues muy valiosa la explicación que nos acaba de dar Francisco, en el sentido de que el doctor Lenin lo que pretende es explicar el concepto de transitividad, que es lo que le va a ayudar a él a sustentar el tema fundamental del escrito de hoy, que son las relaciones entre la lógica y la filosofía de la ciencia. Entonces, digamos que un poquito regresando en el asunto, el propósito es el concepto de peso, y que Carnap lo establece también con el asunto de los conceptos comparativos. Y entonces se trata de, digamos, echando un ejemplo con una balanza, ¿no? Colocando, digamos, los puntos A, B, y luego en la aparición de un tercer elemento, que sería C, en los platillos de la balanza. Entonces se utiliza I como para una observación de observación de igualdad entre A y B, ¿sí? Entre estos dos objetos de la balanza, y M para señalar menos que. Entonces, digamos que de este modo es como un procedimiento convencional para establecer relaciones que se van a aplicar a los conceptos a todos los conceptos, a los cuerpos que tienen peso.
Y aquí se establece el dominio para tratar lo comparativo. Carnap lo que propone es como que si I debe ser simétrica, es decir, si es válida para dos cuerpos A y B, entonces también sería para B y A. ¿Por qué? Porque estamos en la balanza. Además, aquí tendría que ser transitiva, ¿no? Y volvemos al término transitivo porque es de la forma en que el maestro Lenin pretende mostrarnos la relación entre la lógica y la filosofía de la ciencia. Esto entonces quiere decir que es transitiva, si es válida entre A y B, también puede ser válida entre B y C, que sería el tercer elemento. Lo anterior sería pues agregando el elemento que acabo de decir. De esta manera se puede afirmar que el equilibrio en la balanza es simétrico. Si los dos objetos se equilibran, aunque se cambien de lado, pues siguen presentando un asunto digamos, de relación. Por lo tanto, quiere decir que esto es transitivo. Digamos que esto es una explicación, grosso modo, de la relación con la lógica en el concepto comparativo de peso, y que se pretende ser específico es en la propiedad de transitividad. Luego, la propiedad de transitividad es entendida como la que cumple con dos elementos que se relacionen, primero y segundo, y después con un último que es el tercero, o sea, C. Y aquí nos encontramos con la explicación muy amplia y muy ajustada que nos hace Francisco, en que aquí lo que surge es una regla de diferencia que se llama el silogismo hipotético. Entonces P, entonces Q, entonces R, entonces P, entonces R. Volvemos al tema de la transitividad, porque ya aparecería el tercer elemento. Hay unos ejemplos acá digamos, de lo que es un silogismo hipotético, que sería el siguiente. Por ejemplo, el primero es, si no me despierto, entonces no voy a trabajar. El segundo es, si no voy a trabajar, pues entonces no me pagan mi sueldo. Y el tercero, que sería el de la transitividad, ¿no? Que es, digamos, uniendo los dos, sacaríamos un tercero que sería, luego, si no me despierto, entonces no me pagan mi sueldo. Y estoy metido en... Bueno, entonces, lo que Lenin no pretende con este texto es dar realce a las características del silogismo hipotético, sino cómo su verdad funciona, o como su verdad funcional o tautología en la lógica proposicional, sino que pretende prestar muy especial atención a la relación de transitividad que ha expresado en el texto y con los argumentos que hemos dado anteriormente, y con lo expresado en las relaciones de concepto comparativo, de peso, enunciado en los párrafos del texto. En resumidas cuentas, la propiedad de transitividad es el aspecto que él quiere rescatar en lo dicho, y tiene aplicación tanto en el dominio de la lógica al establecer la validez de un argumento en un lenguaje de base proposicional, como en las relaciones expresadas en el ejemplo que usa Carnap. Entonces él se está ligando a esto para explicarnos por qué existe realmente unas relaciones entre la lógica y la filosofía de la ciencia. Bueno, para que ustedes allá terminen de redondear el asunto. Muy bien, está muy pertinente tu precisión, reconociendo que sí, que el profesor Lenin solamente se dedica a hacer el análisis detallado de la transitividad en la regla de inferencia del silogismo hipotético deductivo. Pues uniendo esto que estaba mencionando Armando y que tú también validas, pues lo que vemos es en concreto que en el ensayo que nos presenta el doctor Lenin, aquí lo que se está es tomando como base a dar a conocer una tesis, no con la pretensión de afirmar que son las únicas formas o los únicos casos donde se aplica la lógica en temas de competencia en la filosofía de la ciencia, sino pues que además establecer aquí unas relaciones que son tan solo pues una sugerencia y no busca con ello entrar en detalles, con lo cual podría pues entrar en otro tipo de discusiones de tipo problemática, pero también válidas, con respecto a cómo se ha ido argumentando o desarrollando aspectos de la ciencia, y con ello presentar pues la lógica como una herramienta que desde luego no es la única
para el trabajo de la filosofía de la ciencia y con ello establecer relaciones entre estas, que es la intención como tal de esta disertación. Y vemos que es un asunto muy válido para entender los problemas de la ciencia a través de o utilizando la lógica. Bien, si hay algunas aportaciones, comentarios de Santiago o de Estela, pues estamos aquí con gusto dispuestos a escucharlos. Me llama mucho la atención que es que yo estudié, bueno, tuve una materia que se llama metodología de la investigación y me tocaba solucionar una problemática de precisamente del silogismo hipotético deductivo. Pero la profesora nos dio como una teoría o nos dio como, como un punto angular que fue de Müller sobre las políticas públicas y nos habló sobre las ideas de acción y lo analítico referencial sobre políticas públicas. Pero ella mencionaba que, o sea, tocar el tema de un porqué o encontrar una pregunta con un porqué es una pregunta muy amplia y que en su momento yo no entendía por qué era tan amplia así. Generalmente, cuando uno le preguntan un por qué, uno asume una respuesta fácil, si me hago entender. Pero pues ahorita cuando ya vienen a hablar de todo lo que viene con Lenin y con lo que él menciona de los conceptos, de las expresiones técnicas, del lenguaje, y todo lo del explanas y explanandum, pues ahí entiendo que va más allá de una simple respuesta, sino que se reúnen varios factores. Y pues eso es como lo que podría rescatar así como en una mención corta de lo que se habló hoy. Muy bien, Santiago. Sí, resulta que, por ejemplo, en un análisis de lo que son políticas públicas a partir de algún texto, en este caso de Müller, el asunto es que nos vamos a encontrar que está el texto con una serie de enunciados que tienen unos contenidos, pero además de eso, todos esos enunciados están en una articulación que es hipotético-deductiva en términos seguramente de un silogismo hipotético que ya sabía de hecho la profesora que existía, seguramente en algún desarrollo de tipo demostrativo de alguna tesis que tenía Müller en relación con las políticas públicas. Entonces aquí nos vamos a encontrar con eso que yo decía que me había sucedido cuando yo aprendía lógica, que uno se puede quedar enredado desde el punto de vista del contenido de los enunciados y, y no puede haber la estructura arquitectónica de la lógica del silogismo hipotético que está subyacente dentro de todo el texto. Y eso puede suceder con muchos estudiantes en su momento porque no se hace la observación de que las estructuras lógicas, las reglas de inferencia lógica, en este caso la propiedad de la transitividad que se entiende como silogismo hipotético, no está tanto en el significado de los contenidos de los enunciados, sino en la forma como están articulados los enunciados y cómo se desarrollan, y ahí se ve esa forma de si P, entonces Q, y Q, entonces R, por lo tanto P, entonces R. Y eso es lo que hay que descubrir y no tanto quedarse dentro del enunciado. Claro, hay algunas trampillas porque uno se puede quedar con el significado de los contenidos de los enunciados y no con la estructura lógica. Pero me parece muy interesante el análisis que haces, Santiago, sobre ese ejercicio que hiciste en la universidad. Bueno, parece que en este momento no hay más comentarios al respecto. Santiago, siempre muy agradecidos por tus comentarios porque nos ayudan como a poner un poco más en contexto por las vivencias que tienes en tu universidad y eso es muy valioso. Gracias, Armando, por la forma tan clara como haces los desarrollos de los argumentos y gracias, Francisco, por ampliarnos todo lo que en un momento dado los autores nos presentan, lo cual muestra pues que aquí cada vez vamos pudiendo también tener una articulación entre los aportes de cada uno, también en su momento cuando Estela pueda hacerlo, bienvenida, y este es un espacio pues abierto para
quienes más quieran vincular, que enriquecen pues la charla. Muy bien, entonces será hasta el próximo jueves que nos encontremos. Para quienes han observado todo el video, van a encontrar el link del canal en la parte del inicio de la descripción del video en el canal. Ahí van a encontrar todos los 180 videos que con ese se completan. Además de que está en una parte del desarrollo de este video, pues está la presentación del canal Tertulia sobre Filosofía de la Ciencia, mostrando que hay inmensa cantidad de videos con diversa cantidad de temas allegados a la filosofía de la ciencia. Perfecto. Bueno, abrazo para todos. Lo Gracias, mismo. Francisco. Felicidades. Gracias. Gracias, Santiago, Estela. Muchas gracias, Astrid. Abrazo. Felicidades y un Hasta saludo luego, hermano. para todos. Chao, que estés Hasta bien. luego. Abrazo. Hasta luego. Chao.